Venga, nos vamos a Barcelona porque el gran duelo del fin de semana se disputa el domingo a las 9 de la noche en Montjuïc, el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Y para profundizar un poco en él está el gran Alex Pintanel. ¿Cómo estás, Pintanel? Buenos días. Bienvenido al directo. ¿Todo bien, querido? Todo bien, un placer como siempre subirme a la Romaneta, ya lo sabes. Muchísimas gracias y agradecidísimo de que te asomes, que sé que has tenido que hacer un pequeño esfuerzo para subirte hoy a la Romaneta. Ya sabes que siempre dispuesto. Y eso se agradece, se agradece. Oye, Pintanel, vamos paso a paso. Primero te quiero preguntar por Vitor Roque, porque No, sí, venga, vamos por pasos. Vamos a hacerlo bien, que cuesta poco hacerlo bien. Vitor Roque, ¿vale? Se da ya por hecho, es algo de lo que hemos hablado en las últimas semanas, sobre todo a raíz de lo de Gavi. Hoy creo que es en Sport vinculan también su llegada a una venta de Barça Studios a un nuevo fondo, que no sé si está esto confirmado, no está confirmado, cómo está, porque ya sabemos que lo de Barça Studios es un lío morrocotudo, ¿vale? Pero según se publicaba ayer, el Barça ya ha comunicado a la Liga el deseo de inscribir a Vitor Roque y está a la espera de que la Liga le dé el ok. No sé cómo está este asunto y cómo lo ves tú, si es que tienes información al respecto. Pues yo, esto de Barça Studios me sorprende. Mira, realmente te lo leo Sí. literalmente de la portada de Sport. Dice, con la venta de Barça Studios a un fondo de inversión a partir del 16 de diciembre. Vale, pero ¿eso es para poder inscribir a Vitor Roque? El ¿O club para poder ampliará el fichar? fair play. Eso dice Sport en su Vale, vale. portada, ¿eh? Vale. Eso dice No, Sport en su portada. Lo que es. No lo sé. Bueno, si no lo vale. sabes tú, no lo voy a saber yo. No. Sí que me consta que lo que hemos dicho muchas veces, que el Barça ya da por perdido Líbero, creo que era el 14 o el 15 de diciembre, que era la fecha límite para que pagaran. En el Barça creen que no lo van a hacer y lo creen desde hace tiempo y por ese motivo hace ya no Claro, se están semanas. moviendo para encontrar una alternativa libre, ¿no? Hace meses, sí. Desconozco cuáles son las alternativas, pero me consta que el Barça, y lo sé, que el Barça lleva meses trabajando en otras alternativas. No, yo me pensaba que lo de Barça Studio estaba supeditado a lo de Vitor Roque. Y no está supeditado, No, son cosas, operaciones paralelas. Quiero decir, Vale. el escenario cambia con la lesión de Gavi, entonces la lesión de Gavi y ese 80% que te ahorrarás de la ficha de Gavi a partir del mes de enero es lo que te va a permitir inscribir a Vitor Roque. Ya dijimos la semana pasada que el Barça había tomado la decisión de apostar por Vitor Roque. Deco creo que lo dijo con vosotros en DAZN el sábado, sí. Sí, después del partido ante el Rayo Vallecano ya dio prácticamente por hecho esto, y sí que es cierto que ayer el Tú Dirás, Marta Ramón en RAC1, lo que añadió es que el Barça ya se lo habría comunicado a la Liga. Es así, pero bueno, en el momento en el que la Liga primero se pone en contacto con el Barça y le dice es posible que utilices esa parte que te ahorrarás de Gavi para poder inscribir a Vitor Roque, y el Barça acepta, o más que aceptar, el Barça apuesta por esta operación. Ya es cuestión de días que se vaya desbloqueando todo, que el Barça haga anuncio oficial de la llegada de Vitor Roque en los próximos días y que se puede inscribir al futbolista brasileño, que por cierto esta madrugada ha marcado con Atlético Paranaense. Volvió la semana pasada y al segundo partido barraca del Muy Barcelona. bien, pues esa era una de las preguntas en clave mercado Barça que quería hacerte, aunque es un movimiento que está muy confirmado, está bastante bien encaminado desde que se lesiona Gavi. Luego la otra pregunta que te quería hacer en clave mercado, Pintanel, es lo que lanza Mundo Deportivo en su portada. Dice que el Barça intentaría cometer el fichaje de los Joaos ahora ya en el mercado de invierno. Me queda un poco turulato. Dice, el Barça se plantea ficharles ya en enero si logra rebajar las pretensiones de Athletic City. Llegaría a 40 kilos por Joao Félix y 15 por Cancelo. Me pillas fuera de juego. No, te lo pregunto por si tú sabías algo. Sí, ¿Te parece una operación realmente viable esta ahora? A ¿O día te de hoy no. sorprendería que el Barça se lanzase a la piscina ahora con 4 meses de temporada?
Sí, me sorprendería mucho que el Barça lo hiciera efectiva, entre otras cosas porque dijimos aquí en la Roma de la semana pasada que el objetivo seguía siendo un centrocampista. Entonces me sorprendería mucho realmente que el Barça ahora mismo abordara esas dos operaciones. Hay que tener en cuenta además que para que eso sea posible, aquí sí que habría que vender ese 49,9% de Barça Studios, si no evidentemente sería imposible acometer estas dos operaciones. Pero en caso de que el Barça las tenga en mente, que no dudo la información del mundo deportivo, me sorprendería y insisto en que la prioridad ahora mismo es un centrocampista, vamos. Dice por aquí un loco de la cabeza si el objetivo del centrocampista puede ser Guido Rodríguez. Podría ser, es un nombre. Vale. Sí, es un nombre, es un nombre. Maravilloso. No, tío, le preguntamos a Pintanel Sí. Que él está mejor conectado que nadie. Es una de las alternativas. Dime. No digo que es uno de los nombres que están Porque el perfil que se busca es el de pivote defensivo, ¿eso sí o...? Pivote, sí. Perfecto. Te decía, Pintanel, que más allá de estos movimientos de mercado, que vamos a ver si se concreta algo, si no se concreta algo, cómo se acaba concretando, perdón, si acaba llegando o cómo acaba llegando Vitor Roque en el mercado de invierno. El barcelonismo está enfocado en lo del domingo porque se viene primero partido grande, Atlético de Madrid-Barça, rival en un momento de forma excepcional como es el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, y partido muy importante. Claro, queda mucha temporada por delante, queda mucha liga, pero sí que es un partido que puede marcar una tendencia, porque el Atleti ya te superó en la clasificación la pasada jornada, ganó el Atlético de Madrid, empató el Barça, y si te gana en Montjuic te abriría una distancia mayor, teniendo además el Atleti un partido aplazado. Sí, el del Sevilla. Es un partido muy importante. El Barça tiene ahora 2 partidos en Montjuic, antes Girona y Atlético de Madrid primero y Girona después, que son fundamentales, que van a marcar tendencia. Y son 2 partidos que si no los ganas, te puedes descolgar. Te puedes descolgar y marcharte al parón navideño con 8, 9, 10 puntos con respecto a los primeros, y esa ya sería una diferencia complicada de salvar en el segundo tramo de temporada. En el vestuario están confiados. En el vestuario, el partido del otro día, no voy a decir que reforzara, pero sí que es cierto que los jugadores han ganado en confianza, sobre todo por la segunda parte. Hay un movimiento táctico que a mí me pareció muy interesante después del gol del Oporto, y creo que fue clave, por cierto, que marcara Cancelo tan pronto, pero en los últimos 10 minutos el Barça, en aquella presión que siempre ha dicho Xavi que hay que hacer tras pérdida, el Barça, en vez de presionar con 3, presiona con 4 y suma a esa presión a Joao Cancelo. Me pareció fundamental, y de hecho el Barça, en los últimos 10 minutos de la primera mitad roba 2-3 balones en una zona muy peligrosa, y la tónica en la segunda parte fue la misma, con esa presión adelantada de Joao Cancelo. Me pareció un movimiento táctico inteligente de Xavi, y vamos a ver, porque a mí el otro día la segunda parte me pareció muy buena, realmente, del Barça. Es cierto que el Oporto tuvo alguna llegada y te pudo al final empatar el partido, pero porque tú antes no lo sentencias, que tienes 2, 3, 4 para mí muy claras, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso el Barça le da continuidad el domingo, que es lo que dijo Xavi, hay que darle continuidad y ser mucho más regulares, y a partir de ahí veremos si el Barça es capaz de ganar el Atlético de Madrid. A mí me parece un partido fundamental, vamos. Lo que está claro, Pinta, es que el triunfo ante el Porto en Champions el otro día fue un balón de oxígeno tremendo para el Barça y para Xavi, porque aunque estaba un poco todo bajo la alfombra, el ambiente empezaba a enrarecerse a pasos agigantados. Sí, Xavi, hubo varias preguntas después del partido que le preguntaban a Xavi: ¿te has quitado un peso de encima? ¿Estás mucho más tranquilo? Y decía que no, que aquí la exigencia es tan bestia que no sé hasta qué punto quizá Xavi se mete demasiado presión a sí mismo. Esto ya es una opinión personal, pero decía, porque ahora ya tengo que pensar en el partido del domingo, ¿no? Y a ver, evidentemente hay que pensar en el partido del domingo, pero no hay que quitarle mérito a la victoria del otro día y a lo que significa la victoria del otro día. La victoria del otro día significa que vas a estar en octavos de final después de 2 fiascos consecutivos en Europa. Sí. Significa... Bueno, aunque claro, decir esto a 1 de diciembre es un poco una locura, ya lo sé, Pintanel, pero el Barça ya, al menos en competición europea, ha progresado respecto a la temporada pasada. Sí. Eso es indiscutible. Luego puedes decir, bueno, pero las sensaciones son peores o mejores o lo que sea. Ahí ya no vamos a entrar. Pero que
cierto que el grupo no era un grupo demasiado complicado, pero el Barça ya ha dado un paso más de lo que había hecho en las 2 últimas temporadas. Total. Sí, eso es así. Eso es así, eso es una realidad. Y se Y ha luego quitado un peso de encima tremendo, porque claro, si se queda fuera de imagínate, los octavos de final, hubiese sido hubiera sido un Miguel Ángel cataclismo. un hecatombe a nivel deportivo y a nivel económico. Recordemos que en los más de 800 millones de presupuesto que se aprobaron hace unos meses en la Asamblea de Compromisarios, está presupuestado llegar hasta cuartos. Es decir, todo lo que no se llega a cuartos es un problema para el Barça. Entonces, ya has salvado esta primera pelota de partido, ya vas a estar en octavos. Una cosa muy importante, te vas a meter como primero de grupo. El Barça es primero virtual, para que el Barça, para que la gente lo tenga claro, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos que el Barça va a ser primero? Para que el Barça no fuera primero, tendría que perder en Amberes, esto podría pasar, pero el Shakhtar tendría que ganar por más de 7 goles de diferencia al Oporto, es decir, ganar 0-7 en Oporto. Esto, vamos, es imposible directamente, y por ese motivo el Barça va a ser el primero. Entonces, el hecho de ser primero te va a evitar, que eso no quiere decir que tengas algún cruce complicado, pero ya te va a evitar rivales como el Bayern, como el City, como el Arsenal. Ayer, Entonces, creo que era ayer, Pintanel repasaba aquí en la Romaneta la diferencia entre quedar primero y quedar segundo de grupo respecto al sorteo. Y bueno, la diferencia es abismal, quiero decir, es una locura. Si quedas segundo de grupo, te puede tocar Bayern, City, Paris Saint-Germain si acaba quedando primero. Bueno, los cruces son Arsenal, los cruces son una auténtica locura. O sea, cambia la película radicalmente entre quedar primero y quedar segundo. Sobre todo lo subrayábamos en el caso de la Real, que es el equipo que lo tiene un poco más en el aire, porque necesita como poco empatar en Milán. Pero bueno, el Barça, asegurando prácticamente ya la primera posición, se asegura en principio un cruce, y el Madrid y el Atlético de Madrid, por supuesto, huelga decirlo, un cruce más benévolo de cara a los octavos, que luego te puede pillar un segundo de grupo y mandarte a la calle, que esto es la Champions, ¿no? Pero de entrada... Y luego Miguel Ángel, el PSG puede quedar segundo, le toca al Barça y o sea la calle. O sea, es decir, que realmente... Pero es verdad que tienes menos opciones de que te toque un equipo potente, y no nos engañemos. En el vestuario del Barça estoy convencido de que preferirán cualquier opción de los que ahora mismo son segundos a verte las caras ante Arsenal, Bayern... o Manchester City, es evidente. Entonces, y al margen de eso, lo del otro día fue importante, insisto, esto lo digo porque Xavi dice que nos ha quitado un peso encima, pero vamos, yo creo que se ha quitado un peso encima Xavi y el club. Y luego el tema económico, que es fundamental. De hecho, por ganarle al Oporto el otro día, el Barça ingresó 2,8 millones de euros. Por meterte en octavos de final, creo que eran 10 y pico. Por tanto, ahora el Barça, entre ranking, FIFA y varias cosas, ya tiene de la Champions cerca de 71 millones de euros. Entonces, eso evidentemente... No, intuyo, Pintanel, que el tesorero del Barça debe estar, si puede, hablaría con Xavi y le diría, no, Amberes con todo a ganar el partido. Es que, de hecho, yo lo publicaba antes de ayer, decía que la Champions económica del Barça continuaba, explicaban en relevo, porque ganar en Amberes son 2,8 millones más. Y de hecho, creo que lo comenté aquí en la Romaneta, pero no gustó la derrota en Hamburgo, sobre todo por la manera en la que se produce, ¿no? En la que el equipo es claramente superado por el Shakhtar, y sobre todo porque el Barça dejó de ingresar 2,8 millones de euros. Y esa derrota fue la que precipitó el amistoso en Dallas. Se iba a llevar a cabo, pero esa derrota fue la que precipitó que se cerrase definitivamente. Pero que se cerrara lo antes posible. Y de hecho el Barça me consta que ya ha cobrado una parte de ese bolo que jugarán Dallas el 21 de diciembre. Va a cobrar cerca de 5 millones de euros. No sé qué parte ha cobrado, pero me consta que ya ha cobrado una parte. Por lo tanto, es evidente que el partido del otro día era muy importante, que mucha gente decía, ostras, pero hablar de final a estas alturas de temporada... Pues para el Barça lo era, por todo lo que acabamos de explicar. Y el Barça cumplió, creo que el Barça hizo un buen partido. Y ahora la duda que tengo yo personalmente, y que estoy convencido que tienen muchos culés, es si el Barça va a ser capaz de ser mucho más regular y de darle continuidad en los 2 próximos partidos, que son importantes para no desengancharse en la Liga. Sí, porque son 2 exámenes exigentes, Atlético de Madrid y Girona. Vamos a centrarnos en el primero. Quiero empezar hablando de Marc-André ter Stegen, porque aunque lo comentaba hace un rato con los amigos de la Romaneta al arrancar el directo, y creo que ha sido cuando repasábamos las portadas, es cierto que Iñaki Peña está rindiendo bien. Yo creo que está sorprendiendo a mucha gente. No lo voy a engañar, a mí el primero, porque no le había visto, o no le había visto prácticamente nada, para ser exactos.
Digo que, a pesar de que está rindiendo bien Iñaki Peña, claro, yo supongo que en el aficionado del Barcelona, en el vestuario del Barcelona, en el cuerpo técnico del Barcelona, genera mayor tranquilidad afrontar el partido del domingo con Ter Stegen en la portería en vez de con Iñaki Peña en la portería. Pero Ter Stegen no acaba de entrar No, de forma regular y con normalidad en la dinámica de grupo. no, está yendo muy lento. De hecho, ayer el equipo no entrenó. Ter Stegen fue a la ciudad deportiva. Le siguen haciendo un tratamiento específico en la zona lumbar y mejora, pero muy poco a poco. Y de hecho, ayer me decían que seguía teniendo dolor. Así que yo a día de hoy, a 2 días para el partido ante el Atlético de Madrid, el Barça va a entrenar ahora a las 11. Veremos si nos dicen si se prueba o no ¿Xavi Ter Stegen. habla mañana u hoy? Perdón, quedan 3 días, perdón, para el partido. Que hoy es viernes, Hoy es ya no sé viernes, en qué día estoy, Pizanel. perdóname. Ya no sé ni en qué día estoy, quedan 2 días. Xavi habla mañana. Mañana, vale. Mañana, Como sí, a la últimamente ha una. habido alguna semana que ha hablado el Sí, que he viernes, digo, lo voy a hecho. asegurar Sí, sí, para no mañana a la equivocarme. 1. Y lo que te decía, 2 días para el partido. Vamos a ver si el Barça hoy nos dice si entrena o no con el grupo. Pero yo ahora mismo, 9:46, te diría que soy pesimista. Que no lo tengo claro porque sigue teniendo dolor. Entonces, Es a partir curioso, de ahí. ¿no, Alex? Porque cuando Nagelsmann comparece en rueda de prensa y dice que Ter Stegen se va a marchar a Barcelona porque tiene un problema en la espalda, todo el mundo da por hecho que es un problema menor y que incluso podía Sí, jugar ante el en Rayo, ¿no? Vallecas. Y ahí sigue el portero de Mönchengladbach tratando de recuperarse y no lo acaba de conseguir. De hecho, yo el domingo me dicen que han hablado con Ter Stegen desde el club y que les ha tranquilizado y que, bueno, que él tiene buenas sensaciones a pesar del dolor y que la sensación de Ter Stegen de ya se me pasará. El lunes, que es el primer entrenamiento de la semana, cuando le hacen las pruebas y ven que tiene el lumbago, etcétera, etcétera, pregunto a gente dentro y me dicen, se le va a hacer tratamiento específico, se va a ir incorporando con el grupo y no debería tener problemas para estar en Vallecas. Y fíjate que ni Vallecas ni Oporto y vamos a ver al Atlético de Madrid. Yo insisto, veremos hoy cómo se ha levantado Ter Stegen, si se prueba y está mejor, pero ayer seguía teniendo dolor, menos que los últimos días, es decir, va avanzando, pero muy lentamente. Dice aquí Albert Luiz lo que comentábamos, el suplente del Barça, que se llama Iñaki Peña, no lo hizo nada mal en Champions. No, ni en Champions ni en Vallecas tampoco. No tuvo ninguna culpa No. del empate del Barça ante el Rayo. Pero En bueno, Vallecas claro, genera tuvo. más confianza y más tranquilidad jugar con Ter Stegen a jugar con Iñaki Peña. Sí, te digo una cosa, yo creo que el hecho de que lleve 2 partidos, Iñaki Peña, yo le vi un pelín nervioso el día del Rayo y de hecho Iván Bayó hablando con Gerard Romero en Gigantes le reconocía que Francisco les había dicho, oye, Sí, probar, disparar. probar, Nosotros lo comentamos en disparar, la Gigantes retransmisión. también. Pues Porque nada más empezar el disparar. partido y sí lo probó 3 veces. Claro, y si lo prueba un par de veces. Entonces, hay aquella acción que se le escapa a Iñaki Peña y ataja en 2 tiempos. Se le ve algo más nervioso. Luego en el gol estoy de acuerdo que no puede hacer nada. En la segunda parte el Rayo prácticamente no genera peligro y los 2-3 balones aéreos los solventa sin problemas. Pero el otro día ante el Oporto yo lo vi fuerte desde el principio. ¿Sabes? Yo no sé hasta qué punto el hecho de lo que decíamos de quitarse un peso de encima, pues quizás se lo quitó el día del Rayo. Oye, ya estoy preparado, ¿no? Que me echen lo que haga falta, ¿no? Y yo le vi muy seguro el otro día. Y de hecho, el otro día fue para mí el otro día, con los dos Joaos, fue la tercera pata, Frenkie también, pero fue un jugador importante. Y de hecho, en momentos complicados, con empate a 1, hace un par de paradas en la primera mitad de mucho mérito. Oye, el partido del domingo es un Barça Atlético de Madrid, es un duelo entre el tercero y el cuarto, es un partido en el que el Atleti va a querer continuar afianzándose como candidatísimo a ganar el título, que el Barça quiere ganar para superar al Atlético de Madrid. Ahí es un Xavi Simeone, que es una lucha de estilos, de maneras de ver el fútbol absolutamente distintas, pero diría que sobre todo el partido de Joao, que marcó ante el Porto, que se besó el escudo, que estaba como muy motivado, que yo creo que cuando le cambiaron no le sentó demasiado mal, porque yo creo que pensó, bueno, si me cambia faltando 20 minutos es porque voy a ser titular el próximo domingo ante el Atleti. Hay que recordar que Joao no salió de inicio, por ejemplo, en Vallecas. Todo el mundo va a estar mirando a Joao y la sensación que tengo es que el futbolista tiene la motivación a la altura del Everest de cara a lo del domingo, ¿no? Imagínate.
Sí, yo creo que va a ser titular, sí, sí. Yo creo que también lo cambia y además lo cambia justo después del gol y entonces, bueno, eso también hace que te enfades menos, ¿no? Quizá. Pero sí, sí, va a ser titular, no me cabe la menor duda, va a ser un jugador importante y si alguien va a estar motivado en el Barça el domingo va a ser Joao Félix. Leía, creo, ayer unas declaraciones de Griezmann, ¿no? Dando a entender Sí. que había cansado un poquito de esa insistencia del Cholo y de esa metodología del Cholo. Eh, bueno, no se fue bien del Atlético de Madrid, es una realidad. No, bueno, en realidad Pintanel es que no se ha ido del Atlético de Madrid, porque bueno, sí, no sí, lo sí. digo por ti, no lo digo por ti, No, digo no, pero porque es verdad. muchas veces da la sensación de que la etapa de Joao en el Atlético de Madrid ha concluido y Joao sigue siendo futbolista del Atlético de Sí. Madrid y el Atlético de Madrid no lo quiere vender barato cuando acabe la temporada porque hizo una enorme inversión. No sé si el Barça está en disposición de poder pagar según qué cantidades por Joao Félix, ni si el rendimiento de Joao en junio va a ser tan alto que va a convencer a los gestores del Barça para pagar según qué tipo de cantidades. Pero bueno, que Joao sigue siendo del Atleti. Sí, sí, sí. No, y sigue siendo el Atleti, es verdad. Creo que renovó hasta 2027, ¿no? Después de cederlo al Barça. Pero no sé, yo creo, y creo que habrá mucha gente que estará de acuerdo conmigo, Que sigue que siendo del Atleti, pero probablemente, no está en el Atleti, ¿no? y que probablemente Miguel Ángel no volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, mientras, por ejemplo, Simeone sea entrenador. Tengo esa sensación yo, que decir, no encajo con Simeone, no encajo con el estilo del Atlético de Madrid. Bueno, la sensación que tengo yo y las declaraciones que hizo Joao en verano, ya lo dijimos aquí, fueron muy contundentes con lo del Barça. Me pareció, teniendo un contrato con el Atlético de Madrid, ya decíamos que yo no sé si se acabaría marchando el Barça, ¿no? Porque no sabíamos si el Barça tendría ese margen para poder incorporar, Sí. pero todos dábamos por supuesto y por hecho que después de esas declaraciones Joao no podía seguir en el Atlético de Madrid esta temporada, ¿no? Y yo la sensación que tengo es que no va a volver a jugar en el Atlético de Madrid. Lo del 2027, evidentemente, cesiones, pues lo que se va a ir ahorrando es la ficha del jugador, que supongo que también es lo que pretende el Atlético de Madrid, para amortizar el fichaje y ya te digo, me sorprendería mucho que volviera al Atlético. A partir de ahí, yo creo que, como tú dices, todos los focos puestos en él. Tendrá ganas de demostrar que es un jugador importante, tendrá ganas de demostrarle a Simeone que probablemente se equivocó. Bueno, sí, yo creo que va a ser un partido para reivindicarse, que va a buscar reivindicarse, Joao. Dice por aquí Escudella de Galets. Dice, el Barça tiene que ir a por Cancelo. Félix tiene un precio prohibitivo para el Barça. Bueno, esto yo creo que casi que es un debate cuando avance más la temporada y cuando tanto uno como otro... Yo entiendo que el aficionado quiere fichar pronto, quiere ilusionarse pronto, a la que un futbolista cedido hace un buen partido, si pudiese, pues lo ficharía ya, pero creo que con este perfil de futbolista, sobre todo teniendo en cuenta Pintanel de los precios que se está hablando, hay que esperar que se complete toda la temporada, poner la nota en junio y luego que el club en cuestión, en este caso el Barça, decida si esa inversión le merece o no le merece la pena. Claro, y luego ver qué inversión, porque el Atlético te puede pedir una cosa, pero luego se negociará. Claro. Lo que decíamos también en el pasado verano, ¿no? Que al final que tenía todas las de ganar era el Barça. Porque el que no quería ver ni en pintura a Joao Félix era Simeone y el Atlético, ¿no? Y entonces a partir de ahí vamos a ver, quedan muchos meses. Vamos a ver el rendimiento de Joao. No hay que olvidar que Joao Félix llevaba 2 meses sin marcar. Sí. No diré que había estado cuestionado en los últimos partidos, pero que es cierto que en el rendimiento bajo del equipo él no sobresalía. No. Entonces, bueno, él estuvo bien contra el Amberes, el Betis y contra el Athletic Club. El resto de partidos ha estado normalito o gris directamente. Hay que ir poco a poco, pero sí que es cierto que el gol, por ejemplo, le llega probablemente en el mejor momento. Es decir, en un momento en el que el Barça se juega mucho, era el 2-1, el gol de la victoria, el gol que le da al equipo de la clasificación para los octavos de final, y encima el gol a 4 o 5 días del partido ante el Atlético, ¿no? O sea, que la sensación de que el gol realmente, el volver a marcar, llegó en un buen momento para él y veremos si lo aprovecha el domingo. Pintanel, de cara al domingo, ¿cómo está el Barça en cuanto a efectivos? Es decir, en principio no cambia nada, ¿no? Ter Stegen en duda, Gavi lesionado, Sergi Roberto y el resto a jugar, ¿no? Sí, Sergi Roberto recibió el alta médica el otro día ante el Oporto, en la previa es verdad. Del partido, no jugó. Estuvo en el banquillo y sí, pendiente de Ter Stegen. A Gavi ya no lo contamos porque Gavi no va a estar en Gavi ya no lo vamos a citar cada semana, ¿no? Sí, a Gavi baja para toda la temporada. Y pendiente de Ter Stegen, insisto, en hora y 5 minutos entrena el equipo.
Vamos a ver si se decide o no probar a Ter Stegen. Y las sensaciones mandarán. Es una decisión que va a tomar él. Igual que él decidió que no estaba para Vallecas, que no estaba para Loporto, él decidirá, en función de sus molestias, si puede jugar o no. ¿Tú crees, Pintanel, perdona que te corte, que Xavi va a repetir el equipo que jugó ante el Porto el otro día? Es una gran pregunta la que me haces, porque esa es la pregunta que le hice yo a Xavi Hernández en el postpartido ante el Oporto. No le pregunté si iba a repetir 11, pero sí le pregunté si tenía la sensación después de los últimos partidos que había encontrado el 11 tipo. Es decir, donde sobre todo Pinta destacan dos cosas. Primero, la ausencia de un pivote defensivo puro en el centro del campo. Y luego, la presencia de Cancelo como lateral izquierdo. Ya sabemos que es polivalente, derecha, izquierda. Puede jugar de lateral, de interior, de extremo. Y la presencia también de Araujo como lateral derecho. ¿Tú crees que ese va a ser el camino que va a empezar a recorrer el Barça a partir de ahora? Mira, cuando le pregunté esto a Xavi, me dice, no, hombre, aquí somos muchos y tengo jugadores muy importantes como Christensen, como Marcos Alonso, como, repasó toda la plantilla. Yo la sensación que tengo, y lo decíamos el martes, el hecho de no utilizar a dos carrileros largos ofensivos como Balde y Cancelo, decíamos, ostras, Xavi tiene que dar un paso atrás en ese aspecto y meter en el lateral a Koundé, a Araujo, pero meter a alguien que te guarde mucho más la posición. Sí. La realidad es que lo hizo el otro día, y el Oporto evidentemente generó ocasiones de gol, pero que generó muchísimas menos, o al Barça le generaron menos ocasiones de gol que en los últimos partidos de Liga. Entonces, yo la sensación que tengo es que en partidos grandes, en partidos importantes, no sé si con estos jugadores, no sé si a lo mejor Koundé en la derecha en vez de Araujo, o en la izquierda en vez de Cancelo a Balde, pero la fórmula esa de protegerse más en defensa, yo creo que lo va a hacer. Y la sensación que tengo yo también es que en partidos grandes, el 11 que sacó el otro día, quizá a lo mejor a uno o dos cambios, lo que decíamos, a lo mejor puede entrar Balde, pero que, o Christensen, por ejemplo, por Íñigo, por decirte algo, pero que más o menos ese va a ser el 11, y sobre todo veremos si volvemos a ver, quizá me equivoco y lo vemos el domingo, pero lo de los dos carrileros tan profundos. ¿A ti te gusta la idea del o bien Araujo o bien Koundé como lateral? ¿Quieres que te diga una cosa? Dímela. Me gusta porque el equipo se compensa mucho más. Es que yo aparte de lo de la presión, que para mí es fundamental en este Barça, ¿Sí? Muchas de las ocasiones que le generan al Barça esta temporada son por contragolpes, porque Cancelo está en la otra punta del campo y Balda subieron no le da tiempo de bajar. Y entonces el hecho de jugar con Araujo o Koundé hace que el equipo esté mucho más equilibrado y que como mínimo la mayoría de veces siempre cierres con 3. Es que ha habido muchos partidos, Miguel Ángel, que eran 4 o 5 tíos contra los dos defensas, contra los dos centrales del Barça, ¿no? Para mí el día del Alavés, la primera parte del Alavés es el mejor ejemplo. Y eso, aquel día es verdad que jugó con... de hecho, ese día jugó con Cancelo en la izquierda y jugó con Araujo en la, sí. Araujo en la derecha, que los cambió al final. Pero aquel día hubo un montón de contragolpes. Y para mí cierras mucho más. Entonces, yo no sé si Koundé o Araujo, pero a mí me gusta más esa fórmula. Como sé que hoy tienes prisa y te tienes que ir súper puntual, queda minuto y medio para llegar a las 10 de la mañana. Como siempre te digo, nos dejamos algo. ¿Se llenará Montjuic el domingo? Supongo que sí, ¿no? Que será entrada como la del clásico. Sí, el otro día 43 ante el Oporto, que no está nada mal. Y yo creo que es verdad que hay los 3.000 del Oporto. Pero sí, yo creo que va a haber una muy buena entrada. Estoy convencido. Yo no sé si ante como ante el Madrid, ante el clásico, de hecho hubieron 50, que fue curioso porque caben 49.000 oficialmente y hubieron 50. Pues mira, a mí me pasaron la cifra de asistencia y no me fijé en... No me preguntes el motivo, así que pero alguna cosa habrá, evidentemente. Y yo no sé, no creo que lleguemos a los 49-50, pero por ejemplo 43, 44, 45, yo creo que sí. Partido grande y partido que debe servir para confirmar esa reacción del Barça. Alex Pintanel, gracias por asomarte a la Romaneta, que tengas un buen día y un buen fin de semana. ¿Vas a Montjuic el domingo? El domingo me toca, sí. Pues a disfrutar del partido, si puedes. Muchas gracias. Como vas a trabajar es otra cosa. Sí, un abrazo, Pintanel. Hasta luego. Hasta luego. Bien, buen fin de semana.
El gran Alex Pintanel, que se ha asomado a la Romaneta para, hablarnos un poco del que es el partido del fin de semana, porque, lo decía antes, hay muy buenos partidos este fin de semana, sin ir más lejos, ¿eh? El Girona-Valencia es un gran partido, pero yo creo que todo el mundo coincidirá en que el gran partido del fin de semana es el que se va a jugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid.